Perdón, voy a empezar a grabar otra vez. Bien, otra vez bienvenidos. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación para ver ya el cierre de este ejercicio y realizaremos un ejercicio adicional para poner en práctica esto que acabamos de ver. Aproveché la interrupción de la sesión para traerme el valor que acabamos de calcular. Si se acuerdan, era decíamos que el desplazamiento resultante era de 1110.29 metros con un ángulo de 167.82. Entonces, pues ya aquí tenemos el resultado. La suma de estos vectores me da como resultado otro vector, que es este, que tiene esa característica de tener esta magnitud y esta dirección. ¿Qué me quiere decir, muchachos? Que yo para moverme del Zócalo, para desplazarme del Zócalo al centro de la Alameda Central, lo que tengo que hacer es simplemente moverme 1110.29 metros en esta dirección, en una dirección de 167.82 grados, casi 170 grados, que sería esta que voy a marcar ahorita. Entonces, si yo partí de aquí, estos 167 grados serán esta dirección, está en la magnitud de este ángulo que estoy marcando ahorita. Aquí tendría mis 167.82 grados. Entonces, a ver si se entiende, muchachos. Este vector resultante que acabo de encontrar tiene el mismo efecto que los otros tres que tuve yo al principio. Es decir, yo puedo llegar por los dos caminos y mi resultado final va a ser el mismo. O sea, va a ser llegar hasta la Alameda Central, desde el Zócalo hasta la Alameda Central. Y entonces esa es la forma en que nosotros operamos vectores o cantidades vectoriales. En este caso son desplazamientos que son cantidades que pues no son más familiares, pero cualquier cantidad física, hablemos de una fuerza, de una aceleración, de una velocidad, todas las cantidades físicas vectoriales se suman de la misma manera. El procedimiento es exactamente el mismo, independientemente del tipo de, del tipo de cantidad física que sea, siempre que sea una cantidad vectorial se suma de la misma forma. Entonces, muchachos, repito, hasta aquí vamos bien, se va entendiendo la idea de esta suma. Vamos a hacer un ejemplo más, un ejercicio más. ¿Puedo continuar, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. En el momento que surja alguna duda, por favor, me lo hacen saber. Voy a dejar de compartir esta presentación y vamos a trabajar directamente ahora sobre ¿cómo se llama? Sobre la pizarra de Zoom. A ver si puedo optimizar un poco el tiempo para que hagamos este ejercicio, muchachos. Vamos a suponer una situación hipotética que no ocurre en este país, pero que si les suena familiar, no lo digan, por favor. Entonces tenemos un grupo de amigos que después de un examen parcial, ya se acabaron los exámenes, pues se van a celebrar, ¿no? Que ya están relajados, y entonces parten de la Ciudad de México y a uno de ellos su papá le presta la nave, o sea, el coche, y dicen, no, pues ¿qué hacemos? Pues como ya andan enfiestados, dicen, no, pues vamos a lanzarnos a Cuernavaca, ¿no? Vámonos a Cuerna. Y entonces, pues de buenas a primeras, ya andan en Cuernavaca, ¿sí? Y para llegar a Cuernavaca, bueno, pues tuvieron que desplazarse una cierta cantidad de kilómetros. Voy a suponer que se desplazaron 80 kilómetros hacia Cuernavaca. Y entonces, vamos, ya por el camino, pues ya se siguen poniendo más contentos, se siguen animando más. Y cuando llegan a Cuernavaca, dicen, sí, no, de una vez un Acapulcazo, ¿no? ¿Les suena familiar, muchachos? Seguramente lo han visto en la tele, ¿verdad? Claro que sí. Se ve mucho, aquí en la vida real no pasa, pero bueno, pues
vamos a suponer que llegara a pasar. Y entonces después de que llegaron a Cuernavaca, se animaron más, dicen de una vez, vámonos hasta Acapulco. Y entonces, llegando a Acapulco, pues ya Acapulco más o menos, pues vamos a suponer que es un poquito más, un poquito menos, pero para efectos del ejercicio vamos a decir que se desplazan 300 kilómetros más y llegan a Acapulco. Entonces, ya si llegan a Acapulco, pues van a disfrutar de van a disfrutar de Acapulco, de las playas, de la arena, de todo, y resulta que al final, después de, no sé si ese mismo día o el día siguiente, se ponen a regresar, ¿no? Porque ya el papá está buscando al chico que necesita que le entregue el auto, y entonces, pues, urge regresar a la Ciudad de México. Entonces sucede que se acaba el dinero, se descompone el coche, y entonces hay que regresar a la Ciudad de México lo más rápido posible, y pues no hay manera, porque no hay coche, no hay dinero. Entonces, ¿qué sucede? Pues alguno de los susodichos que están ahí en el viaje, pues todavía tiene crédito en su celular y le marca a Ricky Ricón, que es compañero también de la clase, y le dice, no, pues necesitamos una extracción porque nos quedamos aquí en acá y necesitamos regresar a la CDMX, pero ya. Y entonces el compañero, que es Ricky Ricón, pues les manda su helicóptero, y para mandar su helicóptero, pues necesita decirle el compañero Ricky Ricón a su chofer, bueno, a su piloto del helicóptero, decirle en qué dirección debe de viajar para llegar a Acapulco, y además debe de decirle cuántos kilómetros va a recorrer, porque además, en base a los kilómetros que recorra, le va a tener que pagar a ese piloto pues sus honorarios, ¿no? Lo que cueste hacer ese viaje de la Ciudad de México a Acapulco para extraer, bueno, para rescatar a sus compañeros y traérselos de regreso a la Ciudad de México. Es una situación hipotética que no sucede, pero se encuentra alguna semejanza con la realidad, es mera coincidencia. Entonces, para la física lo interesante es, muchachos, determinar precisamente qué distancia tiene que recorrer ese helicóptero desde la Ciudad de México hasta Acapulco y en qué dirección lo va a hacer. Entonces, para eso nos auxiliamos de la suma de vectores, y vamos a hacer ese procedimiento para poder determinar precisamente esa cantidad de kilómetros que va a recorrer el helicóptero desde la Ciudad de México hasta Acapulco. Si yo necesito encontrar esto, que es el desplazamiento que va a hacer el helicóptero desde la CDMX hasta Acapulco. Y necesito determinar de qué tamaño va a ser ese desplazamiento y además en qué dirección lo va a tener que realizar el helicóptero. Entonces, pues aquí tengo que calcular este desplazamiento resultante y la dirección en que se va a realizar ese desplazamiento. Para ello, bueno, voy a empezar a marcar, por ejemplo, este primer desplazamiento que hicieron los muchachos de la Ciudad de México a Cuernavaca. Yo ahí a ojo de buen cubero voy a decir que tiene 45 grados. Y después, muchachos, ustedes sugiéranme de Cuernavaca hacia Acapulco, más o menos, cuál será la dirección que siguieron. ¿Para cuánto les gusta eso? Muchachos, ¿qué ángulo será ahí? ¿Siguen ahí, muchachos? Como unos 170, más o menos. 170, estaría más acostadito, ¿no? Casi pegándole a la horizontal. Unos 145. 45. ¿Qué les parece si hacemos una cosa? Vamos a manejar un número cerrado para que nos quede más fácil la operación. Vamos a manejar 150, como dijo la compañera, además le pongo 5 grados más, ¿vale? Entonces, 150 grados, en esta dirección de 150 grados se dirigieron a Acapulco, 300 kilómetros y llegaron a Acapulco.
Y entonces mi interés es determinar precisamente cuántos, determinar ese desplazamiento resultante. Voy a determinar que, voy a llamar que de aquí, de la Ciudad de México a Cuernavaca, bueno, existe un desplazamiento 1, y que de Cuernavaca a Acapulco existe un desplazamiento 2. Y lo primero que voy a hacer, voy a escribir esos desplazamientos. Desde luego que es una rayita, ya no me deja escribirla, me pasé de arriba. Entonces, muchachos, lo primero que voy a hacer, voy a escribir estos desplazamientos como vectores. Díganme ustedes, muchachos, esto ya lo vimos ayer, ¿cómo expreso el desplazamiento 1 en función de estas cantidades que tengo aquí? Aquí es igual. kilómetros y 45 grados. Muy bien, su magnitud 80 kilómetros con una dirección de 45 grados que le estoy dando por este ángulo. 80 kilómetros a 45 grados. Muy bien, Soto, gracias. Bueno, ya vieron ustedes, ya puso el ejemplo el compañero del desplazamiento 1. Díganme, el desplazamiento 2, ¿cómo lo expreso en forma de vectores? Que es igual. Son 300 kilómetros y el ángulo de 150. Muy bien, gracias. Diana, ¿serás? 300 kilómetros con un ángulo de 150 grados. Muy bien, gracias. Entonces ya tengo ahí expresado mis dos vectores en forma polar, que este es lo primero que vimos el día de ayer. Cómo expresaba un vector, ya los tengo expresados. Ahora tengo que sumarlos. Tengo que seguir todo ese procedimiento que ya vimos en el caso anterior para poder llegar al resultado y determinar ese desplazamiento resultante que aquí me faltó. Bueno, aquí está acá. También es un vector. Y entonces, si no mal me acuerdo, lo primero que tenía que hacer, una vez que tengo mis vectores, es plantearlos, más bien dibujarlos en un sistema de referencia, en un plano cartesiano, dibujarlos con su magnitud y dirección aproximada. Entonces voy a dibujar, aquí está el eje Y, aquí está el eje X, y voy a dibujar mis dos vectores. Estos mismos vectores que ya tengo aquí, los voy a dibujar acá en el plano cartesiano. Y cuando yo los dibujo en el plano cartesiano, muchachos, los debo de dibujar siempre partiendo del origen. Entonces aquí estará mi primer desplazamiento a 45 grados, más o menos ahí. Y mi segundo desplazamiento, que es este de 300 kilómetros a 150 grados, lo voy a dibujar aquí, por ejemplo. Vamos a suponer que fuera ese. Si se dan cuenta, no los estoy dibujando a escala, ni es necesario, porque aquí estamos trabajando un método analítico. Si estuviéramos trabajando un método gráfico, sí sería imprescindible manejarlos a escala. Entonces, lo siguiente que me decía mi procedimiento de suma de vectores es que debo de proyectar los vectores. Este es mi desplazamiento 1, perdón, lo voy a nombrar primero. Este es mi desplazamiento 1. Ya lo tracé y voy a marcar su ángulo. Su ángulo es este ángulo, dijimos, de 45 grados. Tengo acá mi desplazamiento 2. Su ángulo pues es este que está desde aquí hasta acá y dijimos que era de 150 grados. 50 grados. Y hasta ahí, muchachos, vamos bien. Lo único que hice fue representar los dos vectores en este plano cartesiano. ¿Qué sigue según el procedimiento, muchachos? Recuérdenme. ¿Están en la clase, muchachos, o están en otras cosas? No, sí estamos aquí, profe. Sí, profe, no nos hemos Recuérdame, ido. por favor, recuérdame, ¿qué sigue después de que trazan los vectores? ¿Qué sigue? Porque yo me la puedo pasar aquí hablando todo el día
y eso no va a ser suficiente para que ustedes capten esto. Necesitamos Después se hace la tabla. antes de la tabla, todavía falta un punto antes de la tabla. La tabla es para encontrar los valores de las componentes. Aquí todavía no veo las componentes. Lo que sigue es que yo visualice las componentes. ¿Cómo visualizo las componentes? Bueno, voy a proyectar mi vector, cada uno de mis vectores hacia los ejes, hacia el eje X y hacia el eje Y, precisamente para poder visualizar las componentes. Voy a hacerlo con los dos vectores de la misma manera. Voy a proyectar hacia el eje X y hacia el eje Y. Entonces, ya que los tengo proyectados, entonces ahora sí voy a dibujar las componentes para poderlas visualizar. Aquí, como ya proyecté este eje hacia el eje X, este vector hacia el eje X, aquí, perdón, eso no es como una flecha. Aquí tengo este vector que está en el eje X, que es parte de este vector desplazamiento 1, y aquí sobre el eje Y está el otro, que es otra componente de este vector desplazamiento 1 en el eje Y. ¿Cómo le voy a llamar, muchachos? ¿Cómo le voy a llamar a esta componente del vector X, del vector desplazamiento 1 en el eje X? ¿Cómo se llama? ¿Alguna idea? No hay idea, también se vale. No hay idea. Bien, muchachos, debe de haber idea, pero ok. Si no hay idea, yo lo voy a hacer y ya me va a quedar echarles la bendición. Ese es el desplazamiento 1 en X. Es la componente en X del desplazamiento 1, porque es parte de este vector de 1, forma parte de este vector de 1, y esta que tracé en el eje Y es el desplazamiento 1, pero en el eje Y. Entonces, el desplazamiento 1 en X y el desplazamiento 1 en Y forman parte, son las componentes de este vector desplazamiento 1. Voy a repetir, voy a hacer lo mismo ahora con el desplazamiento 2. Voy a trazar las componentes de este desplazamiento 2 a partir del origen del plano cartesiano y hasta el punto donde cruzaron la proyección del vector desplazamiento 2 en el eje X, ahí trazo una, y a partir del origen hasta el punto donde cruzó la proyección del vector desplazamiento 2 en el eje Y, ahí está mi otra componente de este vector B2Y. A ver, ya hice la primera, muchachos. A ver, díganme ustedes cómo se llama este vector que es la componente del desplazamiento 2 en el eje X. Distancia 1 de Y, no de X. No, Distancia es 2 de... desplazamiento. Está bien, nada más que no es distancia, es desplazamiento. Estamos hablando de desplazamientos. Entonces, este es el desplazamiento 2. ¿Qué? ¿De 2 qué? De X. De 2 de X. Es el desplazamiento, la parte de este desplazamiento 2 en el eje X. Y entonces, consecuentemente, ¿cómo se llamará este? Desplazamiento de Y. Sí, pero ¿cuál? Desplazamiento 2 de Y. 2 en Y. Bien. Ya los tracé, ya les puse nombre. Y ahora sí viene la parte de la tabla, porque tengo que calcular cada uno de estos. Tengo que calcular cuánto vale este desplazamiento 1 en X, que es un vector, este 2 en X, que también es un vector, este que es un vector y este que es un vector. Y entonces, para hacer eso, voy a recurrir a la tabla. Pueden ver, no necesitan escribir, muchachos. Gracias. La pantalla es interactiva, efectivamente, todos podemos trabajar en ella. Zárate. Sí, una discúlpame. Vamos a escribir entonces, ahora sí vamos a calcular la magnitud de estas componentes. Para eso, para hacerlo solamente por cuestiones de didáctica, voy a hacer una tabla
para hacer ese cálculo, aunque ustedes a medida que lo vayan haciendo, pues ya lo podrán hacer de la manera que ustedes mejor les parezca o más fácil se les haga, pero por cuestión de didáctica yo lo voy a hacer así. En una tabla voy a poner valores y ahí voy a calcular las componentes de mis dos vectores y voy a calcular también lo que me falte. Bien, muchachos, entonces recuerdo que bueno, yo tengo un vector, puedo calcular sus componentes o puedo descomponerlo en sus componentes rectangulares, sus componentes X y su componente Y. ¿Cómo calculo la componente en X de un vector, muchachos? Hay una fórmula, ya la vimos, ya la utilizamos. ¿Cómo la calculo? ¿Cuánto vale la componente en X de un vector? Esta Bx, ¿a qué es igual? Es V coseno teta. Bien, V, que es la magnitud del vector, por el coseno de teta. Gracias, compañera. De esta manera calculo la componente en X de cualquier vector. ¿Y cómo calculo la componente en Y de ese mismo vector? ¿A qué es igual? V seno de teta. V seno de teta, es decir, la magnitud del vector por el seno del ángulo. Bien. Gracias. Y entonces lo que tengo que hacer ahorita es descomponer estos dos vectores, es decir, calcular las componentes de estos dos vectores de mi vector desplazamiento 1 y de mi vector desplazamiento 2. Pregunto, ¿a qué será igual la componente en 1 del vector desplazamiento 1 en X? ¿A qué será igual? ¿Alguna idea, muchachos? Cualquier idea es buena. Es igual a 80 por el coseno de 45. Y 80 kilómetros por hora, que es la magnitud de este vector, pero 80 kilómetros, que es la magnitud de este vector, por el coseno de 45, que es el ángulo que forma este vector. Gracias, ¿fue Francisco? Creo que sí. Ahora, si me dicen cuánto es el coseno de 45 y lo multiplican por 80, ¿cuánto da ese resultado? ¿56? 56.56. 56.56, gracias. Entonces, esta es la componente del vector desplazamiento 1 en el eje X, 56.56, y desde luego estamos operando kilómetros. A ver, ahora muchachos, si quiero calcular la componente del desplazamiento 1 en el eje Y, ¿a qué será igual? Será 300 por el seno de 150. Estoy calculando las componentes del vector desplazamiento 1. Estoy hablando del vector de 80 kilómetros, 45 grados. 80 kilómetros por coseno de 45 grados. Así es, 80 kilómetros es la magnitud del vector desplazamiento 1 por el seno de 45 grados. Gracias. Y el coseno de 45 y el seno de 45 son iguales, multiplicados los dos por 80, pues me van a dar el mismo valor. Aquí voy a obtener 56.56 kilómetros. Muchachos, ¿hasta aquí alguna duda? Porque están muy silenciosos. Cada silencio es tiempo que perdemos y me da la idea que no me están entendiendo. Maestro, no hay dudas. ¿No hay duda? Bueno, entonces voy a pedir que me apoyen conforme vaya yo preguntando para irme retroalimentando y saber que están
están entendiendo, porque podría yo hacerlo, ponerme a explicarlo por completo y hacerlo y terminarlo en 5 minutos, pero ese no es el punto, el punto es que ustedes lo vayan captando. Bien, entonces voy a calcular ahora el desplazamiento 2, muchachos, sus componentes del desplazamiento 2. Quiero determinar cuánto vale la componente del desplazamiento 2. ¿Cómo la voy a determinar? ¿A qué va a ser igual, muchachos? Díganme. A 300 por coseno de 150 kilómetros. Muy bien, 300, que es la magnitud de este vector desplazamiento 2, 300 kilómetros, por el coseno, ¿me dijeron de cuánto? de 150. El coseno de 150 grados. Bien, gracias. Si alguien me ayuda y me dice cuánto es el coseno de 150 grados por 300, entiendo que es como 0.5, 150, el coseno de 150 menos 0.5. Es menos 259.8. Ok, menos 259.8, entonces 0.866, menos 259.8 kilómetros. Ese es mi componente en X de este desplazamiento 2. Gracias, compañero. Y a ver, muchachos, finalmente el desplazamiento 2 en el eje Y, ¿cómo lo calculo? ¿A qué será igual? 300 por seno de 50. De 150. 50, muy bien, gracias. 300 kilómetros, que es la magnitud de ese vector, o de ese desplazamiento, perdón, que hice de Cuernavaca a Acapulco, por el seno de 150 grados. Perdón si me salgo, pero me fallaron las dimensiones. Y bueno, cuando saco el seno de 150, me parece que ahora sí es 0.5 por Sí. 300. Sí. Me da 150, ¿no? Sí. 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 150, muy bien, gracias, muchachos. Entonces, ya tengo, si tuviera más vectores, 3, 4, lo único que seguiría siendo agregar filas en esta tabla, y agregaría las componentes del vector 3, las componentes del vector 4, y así sucesivamente. Como nada más tengo 2, pues ya terminé. Lo que sigue es que tengo que sumar estas componentes, porque estas componentes, si me doy cuenta, están alineadas, están las dos sobre el mismo eje. Entonces las puedo sumar algebraicamente, y entonces voy a encontrar la suma de mis vectores en X, sumando estas dos cantidades. ¿Alguien me dice, muchachos, cuánto es 56.56 menos 259.8? Menos 203.24. Gracias. Gracias, Pablo. Menos 203.24. Y esa es mi suma de desplazamientos X. Y si alguien me ayuda, muchachos, ¿cuánto es la suma de estos vectores en Y? Son 56.56 más 50. 206.56. 206.56, muchas gracias. Muy bien, 256.56 kilómetros. ¿Qué me dice eso? Bueno, ahorita vamos a verlo. Después de que ya calculaba las sumas, lo que sigue es que vuelva yo a trazar estas cantidades en un sistema cartesiano para poder visualizar dónde va a estar mi resultante. Entonces, voy a hacer aquí un nuevo sistema de ejes para poder trazar estos mismos valores que acabo de encontrar. Y poder visualizar dónde está mi resultante. Entonces voy a hacerlo en este color. Como aquí me dice menos 203.241, entonces debo de partir del origen, y como es negativo y está en X, voy a partir hacia la izquierda para representar esta cantidad. Entonces aquí estaría representado estos menos 203.241. Y estos 206.56, como es positivo y está en el eje Y, bueno, voy a partir igual del origen, pero sobre el eje Y hacia arriba, que es el sentido positivo. Ahí va a estar mi vector de la suma de vectores en Y. Voy a escribir sus nombres aquí para que los identifiquemos. Aquí tengo la suma de vectores en Y, que es igual a 206.56. 56 kilómetros en dirección vertical, o sea, sobre el eje Y, y aquí tengo la suma de vectores en X, que es igual a menos 203
241 kilómetros. ¿Alguien tiene una idea qué sigue? De lo que hicimos antes, ¿qué sigue? Sería teorema de Pitágoras, ¿no? Otra vez. ¿Mande? Sería otra vez teorema de Pitágoras, ¿no? No te alcanzo a escuchar, perdón. ¿Me decías de graficar? No, dijo algo del teorema de Pitágoras. Ah, sí, hacerle el teorema. de Pitágoras, sí está bien, pero antes de eso tenemos que visualizar por qué el teorema de Pitágoras. Tiene que hacer primero el triangulito. Así es, voy a trazar primero las paralelas a cada eje para poder visualizar lo que es, dónde estaría mi resultante, y entonces ya creo que sería más evidente por qué tengo que utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces ya tracé mis paralelas a cada vector, encontré este punto de cruce, y entonces voy a trazar desde el origen hasta este punto un vector que ese va a ser precisamente mi vector resultante, y esto es lo que quiero encontrar ahora. Este precisamente va a ser mi vector resultante. ¿Sí? Este va a ser mi desplazamiento resultante que estoy buscando. Eso es lo que yo quiero encontrar. Entonces, este desplazamiento resultante va a tener una magnitud que es esta, y va a tener un ángulo que es este. Bueno, este ángulo, voy a encontrar este ángulo. El desplazamiento realmente tiene este otro ángulo, que es el que me interesa. Y este le voy a llamar phi. Entonces, muchachos, yo necesito representar este desplazamiento resultante. Es el que se recorre de la Ciudad de México hasta Acapulco de manera directa. Necesito determinar su magnitud, que es esta longitud de esta hipotenusa, de este triángulo que se formó, y su ángulo, que es este ángulo phi, que yo voy a medir siempre desde el eje positivo X hasta la inclinación del vector. Entonces, ahora sí que sigue, muchachos, me decían del teorema de Pitágoras. Ahora sí es cuando lo empleo, porque veo que efectivamente lo que tengo que hacer ahora aquí es determinar esta hipotenusa de este triángulo que se forma con estas dos sumas de vectores en X y en Y. ¿Cómo empleo entonces ese teorema de Pitágoras? Pues voy a decir que este desplazamiento resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué, muchachos? ¿Qué pongo aquí adentro? Cantidades de una vez. A al cuadrado más B al cuadrado, ¿no? ¿A qué cantidades son esas? Sería menos 203.20. Ajá. ¿Alcanzó a ver 24? 241 menos 203.241. Son kilómetros, los voy a obviar por razón del tiempo. Al cuadrado, y ese sería, como bien dije, a cuadrada. Y luego, ¿más qué? Y más 206.56 Ajá, 206.56 elevado al cuadrado. al cuadrado, ok. Vamos a obviar la operación para que terminemos en tiempo. Díganme, quien tenga por ahí su calculadora y pueda hacer su operación rápidamente, ¿cuánto es el cuadrado de esto más el cuadrado de esto? ¿A qué es igual eso? La suma. Sería 83,000. ¿Sí? 973. 973, ok. Punto 93. Punto 93. ¿Y la raíz cuadrada de eso? 289.78. Gracias, 289.78. Son kilómetros. Gracias. Y entonces me resta determinar el ángulo. Como lo único que tengo aquí, lo único que puedo determinar es este ángulo θ, y ese ángulo θ pues va a ser igual a la tangente a la menos 1 del valor absoluto de la componente en X, que es, pero la componente en Y, que es 206.56. Entre la componente en X, que es menos 203.241.
¿Alguien me dice cuánto es esta operación? 206.56 entre 203.241. Muchachos, 206.56 entre 203.241. 1 punto y algo. Menos 1. Menos 1.016. No menos 1.016, porque acuérdate que estas barritas eliminan este signo. 1.016. ¿Y alguien me dice cuánto es la tangente inversa de eso? La tangente de la menos 1 de 1.016. 45.45. 35.45, gracias. No, 45. 45.45, gracias. Y entonces, ese es el ángulo teta. Igual que en el ejercicio anterior, muchachos, voy a tener que determinar cuánto vale el ángulo phi. Si teta vale 45, ¿cuánto vale phi? Pues vale 180 menos estos 45. Punto 45, ¿cuánto me da eso? 134.55. Entonces mi desplazamiento resultante va a ser la magnitud que calculé aquí de 289.78 kilómetros con un ángulo de, ¿cuánto me dijeron, muchachos? 135. 134. 134.55. 55. Gracias. Entonces ahí está el resultado, muchachos. Quiere decir que me voy a desplazar 289, casi 290 kilómetros en esta dirección para llegar directamente de la Ciudad de México a Acapulco. Esa es la interpretación de este resultado. Y ahí terminamos con este problema. Terminamos también con la sesión, muchachos. Nos quedan 15 segundos. Les agradezco, muchachos, esta atención. Revisen el video para que puedan realizar sus ejercicios. Y los invito, si tienen oportunidad para la tarde, a una actividad adicional. Les agradezco su asistencia, muchachos. Excelente. Gracias, profe. Gracias. Buena tarde. Hasta Buena luego. tarde. Hasta luego. Gracias, profe. Profe. Suerte.